Mi nombre es Antonio Quispe y te doy la bienvenida al Club de Redacción de Artículos Científicos. Esta primera clase se trata sobre cómo plantear la pregunta de investigación y está dividida en 3 sesiones. Como tal, tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo es brindarles un marco teórico de referencia para que puedan proponer y madurar su idea de investigación. El segundo es brindarles recomendaciones prácticas e introducirlos en el uso de las estrategias PICO y FINER para que puedan plantear la pregunta de investigación. Y por último, discutiremos algunos de los errores más frecuentes cometidos por estudiantes al plantear sus primeros proyectos de investigación. Empecemos. Primero que nada, revisemos un marco teórico. Este marco teórico arranca planteando la definición de una idea de investigación. ¿Qué cosa es una idea de investigación? Es la conceptualización, ojo, la aplicación de conceptos a un problema que nace de la observación de un investigador, quien luego de analizar los antecedentes disponibles en la literatura determina que ésta es relevante, es oportuna y es susceptible de ser investigada ¿con qué? Con el famoso método científico. Ojo al guía, no todo problema es necesariamente un problema de investigación y no todo problema de investigación es sujeto de ser experimentado con el método científico. ¿Por qué? Por lo siguiente. El método científico es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Estas etapas son la observación, que es donde se plantea la idea de investigación, la hipótesis, que es donde nace la pregunta de investigación, la experimentación, que es en teoría lo que va relacionado con el diseño de estudio, y finalmente, luego el análisis de datos, sacar las conclusiones del mismo. Pero ojo al guía, noten el detalle de que el método científico implica a priori que son estudios de tipo experimentales. Cuando ustedes hacen un estudio de tipo observacional se van a aproximar, es un proxy a lo que es aplicar rigurosamente el método científico. De ahí que los ensayos clínicos controlados al autorizados son el estándar de oro para efectos del diseño de estudio más riguroso, y los estudios observacionales son una aproximación a los ensayos clínicos controlados al autorizados, creando una serie de limitaciones y problemas a la hora de interpretar sus resultados. ¿Qué cosa es la pregunta de investigación? Es cuando luego de aplicar los conceptos comunes, ustedes van a operacionalizar de manera clara y precisa esa idea de investigación a manera de pregunta, para que ésta sea respondida mediante el uso del método científico. Dentro de esta operacionalización, ustedes van a reconocer quién y dónde, qué cosa es la población de estudio o problema de investigación, qué intervención van a investigar y contra qué la van a comparar, y el cómo van a efectuar esa comparación en términos de desenlaces o los famosos outcomes. Para plantear una idea de investigación, lo primero que tienen que hacer es encontrar algo que los intrigue, algo que los apasione. Esto pueden hacer de la observación, cuando notan que algo es diferente, pueden leer los antecedentes planteados en la literatura y en cada una de esas discusiones al término, los investigadores, además de sacar conclusiones, van a explicarles cuál es el siguiente paso en su línea de investigación. Y parte del ejercicio de procesar la gran cantidad de literatura disponible es saber discernir hasta dónde llega el conocimiento científico y a partir de ahí qué es lo que no se sabe, qué es lo que vale la pena seguir investigando. Pueden consultar expertos quienes están familiarizados con esta literatura y les van a contar cuáles son los nuevos enfoques, métodos, usos, etc. Pueden partir a partir de las prioridades de salud del país, del Instituto Nacional de Salud, de su universidad, de su región, etcétera, etcétera, etcétera. O pueden tratar de hacer investigación formativa cuando la cosa es muy novedosa y no hay un marco teórico sólido que les permita utilizar instrumentos ya validados, tienen que empezar a diseñar sus propios instrumentos, o cosas como el Zika, por ejemplo, que cuando llegó al país no sabíamos qué cosa iba, o existía la duda de que si tenía como efecto secundario microcefalia, por ejemplo. Los primeros estudios se hicieron de manera descriptiva, tratando de describir los casos, luego se hicieron los casos y controles, finalmente se hicieron estudios de cohortes y recién se supo que efectivamente había esa asociación. Pero parte de ese proceso implicaba que no podía haber experimentación. Tú no podías inocular Zika en seres humanos porque eso era una violación seria a las buenas prácticas en investigación, a la ética en investigación. Entonces, no todo es sujeto de ser investigado con el método científico de manera rigurosa.
El paso 2 es revisar los antecedentes bibliográficos, hacer tu revisión de literatura. ¿Para qué? Para investigar cómo se investiga normalmente ese tipo de problemas, qué instrumentos hay disponibles, qué metodología se utiliza, qué diseños de estudios y cómo se implementan, cómo se analizan los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el arte de revisar la literatura de manera crítica está en discernir hasta dónde llega el conocimiento científico y hasta dónde empiezan los vacíos de información, que es lo que no se sabe. Entonces, a partir de esta información, tú vas a justificar tu pregunta de investigación en términos de relevancia. Y sobre lo más importante de este ejercicio es que sepas describir cómo es que tu estudio va a aportar al conocimiento científico. ¿Qué tipo de controversia va a ayudar a resolver? ¿Qué hipótesis vas a probar? Luego de esto viene la cachetada de realidad. Esto es, cruza la relevancia con los costos. En términos de factibilidad hay 3 tipos. La factibilidad operativa, que tengas la cantidad de casos suficientes para que puedan ser analizados, que tengas acceso a los recursos para poder hacerlo. La factibilidad técnica, que tenga la expertise, el análisis estadístico, en diseño de estudio, metodología de investigación, en manejo de instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, que tenga los recursos económicos para llevar a cabo la investigación. Si estos 3 factores confluyen, tu estudio va a ser factible. Y esto tiene que ver directamente, mientras más factible es, más barato es, mientras menos factible es, más caro es. Y la relevancia también tiene una relación indirecta. Lo que ya se conoce, ya está hecho, lo más barato de hacer ya se hizo hace tiempo. Hacer una cosa novedosa por lo general cuesta muchísimo más dinero y por lo mismo es mucho más relevante. ¿Cómo planteamos la idea de investigación? Primero que nada, hay que aplicar conceptos. ¿Okay? Y para ello ustedes, revisando la literatura, van a verbalizar la idea, van a plantear cuál es el problema y cuál es su relevancia. En esta revisión de antecedentes van a poder definir específicamente cuál es el vacío del conocimiento científico al cual ustedes pretenden aportar con nuevo conocimiento. Y luego de esto van a empezar a refinar su idea de investigación, van a hacerla más específica, van a demostrar que es factible y finalmente van a rescatar o van a resaltar qué tan novedosa puede ser. Y finalmente van a plantear, a partir de los antecedentes específicos, van a escoger el diseño y qué métodos y materiales y métodos van a utilizar para responder esa pregunta. Hasta acá con lo que es el marco teórico. En la siguiente sesión veremos específicamente cómo se estructura una pregunta de investigación. Gracias por su atención.